Son las 9 de la noche con 21 minutos y aquí en el estudio de CNN Prime nos acompaña esta noche la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para conversar temas de la cartera, pero también muchos más temas en su rol ahí político que tiene dentro del gabinete. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Matilde. Ministra, acaba de terminar una semana bastante intensa porque hace 3 días se conmemoraba el Día contra la Violencia de Género. Ustedes dieron a conocer un programa que es bien importante porque introduce las agresiones sexuales dentro del GES, y no solamente las agresiones físicas, sino que también las agresiones psicológicas, e incluye sesiones de terapia, sesiones psiquiátricas. Pero esto va más allá y ustedes están persiguiendo una ley integral que defina los distintos tipos de violencia de género. ¿Cuán importante es esa ley y qué es lo que permitiría definir? Lo que estamos haciendo con la ley integral es, en primer lugar, ampliar lo que se entiende por violencia contra las mujeres, unificar los criterios, porque existen 6 o 7 leyes en las que esto está comprendido y por lo tanto eso dificulta la consecución de justicia, dificulta las querellas, dificulta la tramitación ante tribunales y sobre todo dificulta la prevención. Entonces en la ley integral estamos primero estableciendo mandatos de prevención específicos para todo el Estado. Todos tenemos un rol que cumplir y en ese sentido lo que anunciamos el viernes se enmarca en ello. O sea, es el Ministerio de Salud el que dispone un costo fiscal importante para financiar no solamente la atención de primeros auxilios físicos post agresión sexual grave, que quiero recordar porque no mucha gente lo sabe, que luego de una agresión sexual hay derecho para cualquiera, niño, niña, mujer o hombre, tiene derecho primero a la atención en urgencias con una dosis de profilaxis. Eso quiere decir medicamentos que prevengan una infección de transmisión sexual. En el caso de las mujeres y personas gestantes también la dosis de pastillas anticonceptiva de emergencia, levonorgestrel. Y ahora a eso le sumamos 4 sesiones mínimas de diagnóstico de salud, digamos de primeros auxilios en salud mental, que son 4 sesiones, que es poco, iniciales, pero lo que permiten es hacer una primera contención que suele ser muy importante para poder iniciar correctamente un proceso de reparación. ¿Y por qué es tan importante también a nosotras hacerlo con el Ministerio de Salud? Porque sabemos que hay una deuda con la atención de las víctimas. Con el presupuesto 2023 vamos a aumentar con 2 nuevos centros de atención para violencia sexual, pero la presencia que tiene la red de salud en todo el país es algo que nos permite llegar a muchas más mujeres y que no se discrimine, digamos, por contextos rurales, zonas alejadas u otros. Y bueno, y en la ley integral, entonces, mandatos de prevención para todo el Estado. En segundo lugar, unificar los criterios, que dejemos de tener, digamos, la cuestión repartida. En tercer lugar, estamos incorporando, y esto es algo muy importante para nosotras, estamos incorporando a los niños, niñas y adolescentes como víctimas y no solo como testigos de la violencia, porque actualmente solo se los considera víctimas en la medida que sufren una agresión física. Pero toda la evidencia disponible muestra que un niño o niña que presencia la violencia contra su madre, exactamente, prácticamente en todos los casos. Así es, se ve afectado de por vida. Y por lo tanto, para mitigar esa afectación es necesario tener atención y reparación para ellos. Esto es importante en 3 sentidos. Primero eso, porque les da atención y reparación en la línea con la Ley de Garantías de la Infancia. Pero también estamos tomando recomendaciones. En segundo lugar, porque permite unificar algo muy complejo, que son los criterios de interacción entre los tribunales de familia y los tribunales penales, cuando hay hijos en común con el agresor. Aquí lo que estamos proponiendo es que aceptemos como sociedad que un agresor no es un buen padre, que no se puede distinguir entre ambas figuras y por lo tanto no puede seguir esta situación en que se dictan cautelares de alejamiento, pero con visitas. Claro. Ahora, ministra, considerando la atomización que hay en la política y particularmente en el Congreso, ¿qué posibilidad le ve a una tramitación rápida de esta ley? Bueno, en primer lugar le pusimos urgencia, que es algo que no se hizo en los últimos 4 años. La ley fue ingresada, de hecho, por la entonces ministra de la Mujer, hoy presidenta de la Comisión de Mujeres del Senado, Claudia Pascual,
tuvimos una buena experiencia con nuestra primera ley como gestión, que fue la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Logramos que se aprobara unánimemente, sin ningún voto en contra. Claro, estaba partiendo el gobierno. No fue tan... No fue tan al inicio, pero fue hace 3 meses. Claro, pero se han ido crispando los ánimos. Se han ido crispando los ánimos, pero creo que con ese método de trabajo que tuvimos, que fue trabajar transversalmente y no llegar a debatir solo a la sala, sino trabajar con los equipos de todas las bancadas, pudimos llegar a buen puerto. Y eso es también lo que estamos haciendo. Ya tuvimos una primera señal promisoria, que es que tanto el presidente y la comisión de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker, como la presidenta de la Comisión de Mujer, Claudia Pascual, y sus senadoras también, accedieron a sesionar en conjunto, es decir, ver juntos la ley. Eso acorta los tiempos también, sí, y es una señal de compromiso de ambas comisiones. Ministra, es la primera vez que el Ministerio de la Mujer está dentro del comité político del gobierno, y su voz es una voz que el presidente escucha bastante, es una voz fuerte dentro de este comité político. Y le preguntaba por la atomización que hay en el Congreso, porque eso está trayendo dificultades en todo tipo, y es una atomización que se está repitiendo en distintos grupos de trabajo. Y antes de ir a las leyes, al tema legislativo, la quiero llevar al tema constituyente. ¿Con qué preocupación está viendo el gobierno la lentitud con la que está avanzando este proceso o este acuerdo constituyente? Yo creo que, tal como ha dicho el presidente, sería una gran señal de incapacidad de la política en conjunto el no poder llegar a un acuerdo que le dé, digamos, continuidad y óptimamente un cierre al proceso constituyente, porque el mandato por una nueva constitución que fue ratificado por la población sigue vigente. La propuesta que se hizo no se aprobó, pero sigue vigente esa necesidad, y por lo tanto aquí no valen los cálculos mezquinos de cómo nos va a ir o no a tal o cual en la elección, porque aquí de lo que se trata es del futuro del país. Primero, de respaldar la idea siquiera de que la política puede hacerse cargo de las cuestiones y llevar las discusiones a puerto. Por lo tanto, el gobierno no apoyaría la idea sola de querer aplazar este proceso para el próximo mes de septiembre del próximo año, para llegar con elecciones. No, para llegar con la elección de constituyentes, en el caso de que ese sea el mecanismo, en el mes de septiembre, porque mayo, de acuerdo a cálculos electorales, sería un mal mes para hacer elecciones, porque podría irle mal al gobierno, está muy encima de lo que podría llegar a ser un sexto retiro, una discusión parlamentaria que es difícil. ¿Cómo ve ese cálculo? Yo creo que lo que importa no es el cálculo electoral, lo que importa es que... el gobierno no apoya esa idea. El gobierno no es el que está llevando la discusión, eso está ocurriendo en el Congreso. La opinión del gobierno es que el órgano que redacte tiene que ser electo. Así lo ha dicho el presidente, y las fechas tienen que ver también con muchas cosas, con cuándo el CERVEL está preparado. Claro, pero una cosa es mayo y otra cosa es septiembre. Yo no tengo una preferencia particular por ninguna fecha. A mí lo que me importa es que este proceso llegue a puerto, no solo por que yo quiera una nueva constitución, porque voté apruebo convención constitucional en 2021, sino porque el país tiene que cerrar ese proceso. Es necesario para lo que se llama como certeza jurídica a largo plazo, para las inversiones, es necesario para que como sociedad cerremos esa etapa y avancemos, y para que como sociedad tampoco sintamos que todo lo trabajado, todo lo votado, toda la democracia que operó fue en vano. Correcto, ministra, pero es importante definir si al gobierno le da lo mismo que sea una elección de constituyentes en el mes de mayo o en el mes de septiembre, porque Diego Ibáñez, presidente de su partido además, planteó esa idea, la dio a conocer en este grupo de trabajo y no fue secundado prácticamente por nadie. Diego Ibáñez, yo en este caso no hablo por mi partido, yo pertenezco al gobierno. Perfecto. Ahora, dentro de, usted decía, sería bastante impensable que la política no pudiera llegar a ponerse de acuerdo en una redacción de una nueva constitución. El gobierno sí tiene preferencia en que no sea un órgano 100% designado por el Congreso. ¿Cuál sería un mecanismo que dé garantías de estabilidad, que dé legitimidad? Tal como lo señaló el presidente, tiene que ser un órgano cuyos integrantes sean electos. Ya ha habido
una innovación respecto al proceso anterior que tiene que ver con el acompañamiento de expertos. Creo que eso es muy positivo y efectivamente esos expertos van a ser designados. Y no sé bien a qué acuerdo han llegado al respecto, porque eso se ha ido moviendo, pero que quienes redacten la Carta Fundamental del país vengan investidos de la legitimidad democrática de una elección popular, para mí al menos yo creo que eso es fundamental. ¿Pero un porcentaje pudiera ser no electo y designado en el caso de los expertos, por ejemplo? La mayoría del país rechazó una convención mixta. Ya, por lo tanto, usted sería partidaria de una convención 100% electa. Así es. Ya, pero eso genera una traba ahí porque lo que se está proponiendo va en la línea de una convención mixta. Bueno, eso es precisamente la política, entre el deseo y el hecho media la conversación que tienen que tener en el Congreso para poder llegar a acuerdos. Pero el gobierno tampoco se cierra a que avance esta negociación que pudiera terminar en algo que no es 100% el deseo. Nuestro interés es que se llegue a acuerdo y podamos tener una discusión constituyente que llegue a cierre, que se cierre el proceso, se cierre el círculo y podamos avanzar como país. ¿Aún cuando sea un órgano que no sea 100% electo? Yo creo que eso es contrafactual. Cuando digo que la prioridad es que cerremos el momento constituyente con una nueva constitución, o no, digamos, pero que se cierre con este mandato que hubo tan fuerte de tanta gente por tener un nuevo texto hecho en democracia, creo que eso es lo fundamental. Perfecto, por lo tanto, y mientras antes se llegue a ese acuerdo mejor. ¿Celebrar Navidad con ese acuerdo? O celebrar Navidad es mucho... Yo estoy de cumpleaños el 21, me encantaría celebrarlo con un acuerdo. Antes del 21 de diciembre. No, pero es una tontería. No, pero, o sea, ojalá que podamos terminar este año con certeza de qué es lo que va a pasar con la discusión constitucional. Despejaría bastantes incertidumbres, esto lo ha dicho. Ahora, usted tiene un rol de articulación dentro del comité político y también dentro de los partidos de Apruebo Dignidad, básicamente de Frente Amplio. ¿Cuánto le ha costado entender a Apruebo Dignidad que lo que se quiere es distinto a lo que se puede lograr en el Congreso? Yo creo que eso ha sido siempre, o sea, digamos, en tu pregunta viene implícita una tesis que yo no comparto, que es que en Apruebo Dignidad somos voluntaristas. Y eso no es así. Y de hecho, cuando discutimos a partir de nuestro programa inicial, el de primarias y luego el de primera vuelta, la incorporación de nuevos actores a la alianza de gobierno, discutimos mucho sobre la implementación programática. La reforma de pensiones no es el fruto de un trabajo de un sector y hay otro que no le interesa. Le pregunto sobre todo por los grupos los cambios que estamos haciendo, los cambios que estamos proponiendo son trabajados transversalmente por el gobierno con toda su diversidad y en eso hemos tenido mucho respaldo de nuestros parlamentarios. Yo creo que nadie espera que los cambios ocurran de un día para otro. Que se han salido de Convergencia Social, de Comunes, los grupos que se están armando en torno al alcalde Jadwe, al alcalde Char, los grupos que están yéndose a la izquierda. El alcalde Jadwe sigue en el Partido Comunista hasta donde yo recuerdo. Exactamente, pero él ha sido una voz muy crítica, está en el borde de convertirse en un opositor. Por lo tanto, hay grupos que se están articulando en ese sector, por eso se lo pregunto, y porque hay muchos que dicen, este no es el gobierno transformador por el que nosotros votamos, pero es distinto poder tener esas ideas a materializarlas. Por eso le pregunto si ese sector, esos sectores que están desilusionados, que se están yendo, pudieran tensionar al gobierno en materia legislativa o de postura frente a temas que son relevantes. Yo creo que la preocupación del gobierno no es responderle al alcalde Charpo o al alcalde Jadwe. La preocupación es gobernar para el país en su conjunto. Clarísima. Ministra, también se ha planteado que tradicionalmente los ministros de las ministras de la mujer han tenido siempre una aprobación alta en las encuestas, pero su rol político estaría yendo en contra de esa alta aprobación y la aprobación suya no se condice con lo que eran las aprobaciones en ministras anteriores. ¿Le preocupa eso? Creo que de nuevo estoy en desacuerdo con la tesis que planteas en la pregunta, porque da un poco de pudor. Hablar de la aprobación de una misma, es un poco cringe, es más bien el rol político. La aprobación sí según tiene Cadem un es de costo. 70%. Sí, pero ¿Eso a ti te parece una aprobación baja?
Mira, de acuerdo a Criteria, era la aprobación más baja de todo el comité político, pero más allá de que sean un término o un porcentaje determinado, en este sentido es menor, y mi pregunta apunta a que tiene un costo político tener el rol que tiene hoy la ministra de la Mujer en el comité político. O sea, evidentemente, siempre, si el Ministerio de la Mujer está recluido a un rincón y no tiene agencia, no paga ningún costo. Ministra, se va a votar esta semana el fiscal nacional. José Morales es el nombre que está propuesto por el gobierno. ¿Es también el nombre que a usted le gustaba? Yo he insistido mucho con esto porque creo que se ha instalado algo que no es tal. Los objetivos que tengo, no yo personalmente como yo, Antonio Orellana, sino como ministra de la Mujer respecto a la Fiscalía, no están en el nombre. Y de hecho, a mí me gustaría ver qué opina el candidato propuesto al Senado, y ojalá lo pueda comentar. ¿Qué opina respecto a la impunidad en los casos de violencia de género en nuestro país? El maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados de este país. Solo 6.000 de esos casos, que son bastantes, más decenas de miles las denuncias, solo 6.000 de esas llegan a un juicio a término. Y de esos 6.000, solo un 4% termina con sentencia condenatoria. Eso es impunidad. Y a mí me gustaría saber cuál es la doctrina respecto a la impunidad que tiene el fiscal, el candidato a fiscal. Me gustaría saber, en materia de género. Sí, me gustaría saber si después de 9 años en los que existe el circuito intersectorial del femicidio como espacio de articulación y primera respuesta, la Fiscalía va finalmente a firmar el convenio en el que se integra a nivel nacional. Yo lo que quiero saber es si van a actualizar su doctrina respecto a las mujeres que ejercen su legítima defensa, porque muchas veces las meten presas y están en condiciones de legítima defensa. Es decir, una persona que está siendo asaltada puede defenderse por una mujer que está a punto de ser asesinada, ¿no? A mí esas son las dudas que yo tengo respecto a la Fiscalía, esos son los temas en los que nos interesa avanzar y eso va mucho más allá de un nombre. Ministra, una de las personas, más bien es la persona que tiene mejor evaluación también en base a las encuestas, es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que hoy día en el diario La Tercera aparece en una entrevista diciendo que llega la hora de los grandes acuerdos. Sin embargo, en esa misma entrevista dice que me cuesta creerles a Boric y a los que lo acompañan. ¿Qué ve usted en esas declaraciones? Una contradicción vital. Si tú crees que hay que llegar a grandes acuerdos, tienes que estar dispuesta a conversar. En particular, hemos tenido una muy buena relación con muchos alcaldes que son de la oposición porque sabemos que tenemos que trabajar en conjunto en los roles que tenemos. Yo creo que evidentemente la alcaldesa Matei es el liderazgo más fuerte hoy en la oposición, las encuestas la respaldan y por lo tanto, digamos, yo espero que esa voluntad que expresa en sus palabras no se medie con lo que ella personalmente perciba o no del gabinete. Yo creo que efectivamente todos queremos lo mejor para el país en nuestras legítimas discrepancias. ¿Y el gobierno la reconoce como una interlocutora, una líder de la oposición? Yo creo que, ser realista y no contarse cuentos, como no es el gobierno quien elige al líder de la oposición. Claro, pero entonces... Y ella es una de las referentes más importantes, hizo gira por el rechazo, es más que solo la alcaldesa de Providencia, evidentemente. Muy bien. Ministra, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en CNN Chile. Esperamos que tenga una buena semana, son muchos los temas que hay por delante. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.